Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos. Nuevamente, gracias doy al Señor de que me permita seguir conversando con ustedes respecto a esta temática tan linda que hemos abordado. Hoy, mientras meditaba en la palabra para poderla trasladar, se me vino a la memoria aquel pasaje en donde un esposo le recomienda a su esposa qué cosas pedirle a su padre, al padre de la esposa. No sé si ustedes ya ubicarían en su mente bíblica el personaje que estoy mencionando, pero me refiero a tanto el libro de los jueces como en los últimos capítulos del libro de Josué, en donde aquel campeón llamado Otoniel conquista una ciudad y como consecuencia le dan de esposa la hija de Caleb. Y entonces, interesante, porque Otoniel y Caleb también eran familiares, ¿verdad? Y entonces es una figura hermosa ahora que estaba meditando. Entonces, Otoniel le dan por mujer a Axa, así se llamaba la esposa, Axa. Y entonces él llega, Otoniel, entre paréntesis, el esposo, y le dice a la amada, a la esposa, a Axa, mira, pídele a tu padre que te dé las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, que te dé la bendición del cielo y la bendición de la tierra. Entonces Axa se baja de su montura y entonces el papá, cuando mira que se baja, le dice, ¿qué quieres? Entonces ella le pide lo que el esposo le dijo que le pidiera y se lo conceden, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy trayendo a colación esta historia descrita en el libro de Josué, capítulo 15, y también en el capítulo 1 se repite en el capítulo 1 del libro de los jueces? Porque Jesucristo es el esposo, la iglesia es la esposa, y Jesucristo le aconseja a la iglesia que le pida al Padre. Aparte que desde luego el Espíritu Santo nos ayuda porque nosotros no sabemos orar como conviene y el Espíritu Santo nos ayuda a pedir. Pero en este caso de lo que hemos estado abordando en esta temática del regreso del amado, el esposo le dice a la esposa, oren de la siguiente manera. Oren de la siguiente manera, enciérrense en su cuarto, no hagan aspaviento de que están orando, no se pongan a orar en las plazas públicas, en lo intimidad, y cuando empiecen a hablar no digan las letanías que dicen los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. Ustedes en cambio digan, y empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, y empieza a decir, pero como hemos platicado, esta es la genética de la oración del esposo aconsejando a la esposa. Eso es evidente, eso es indiscutible, es ineludible. El esposo Cristo diciéndole a la esposa iglesia qué es lo que tiene que pedir. Y cuando llega al capítulo 6, versículo 13, a la finalización de qué es lo que tiene que pedir, lo último que dice es amén, así sea. Lo anterior no es una petición, sino que dice, y tuyo sea el reino, el dominio, la gloria, la magnificencia, la alabanza, todo, ¿verdad? Y después, por los siglos de los siglos, amén. Pero la última petición es, guárdame de todo mal, guárdanos de todo mal. Entonces, ahí fue, y ahí es en donde nos hemos quedado detenidos en las últimas oportunidades, porque, y yo se lo voy a volver a enseñar en un momento, pero antes se lo quiero recordar, llegamos a la conclusión de que esta palabra mal es la palabra mal, pero en superlativo en el griego, ¿verdad? O sea, lo peor, guárdanos del mal, guárdanos de lo peor.
Y antes de eso, del mal, está pidiendo que lo guarden de la tribulación. Algunas Biblias lo ponen como la tentación. Guárdame, no nos metas en tentación. Pero ya estudiamos que la palabra es peirasmos y que es la misma palabra que aparece en Apocalipsis 3:10 cuando le dicen a la iglesia Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi jupomone, de mi paciencia, yo te guardo de la hora del peirasmos, de la tribulación que va a venir sobre la tierra. Entonces, el esposo le está diciendo a la esposa: pídele al Padre que no te vaya a meter en la tribulación. Pídele al Padre. Ese es el consejo que está dando. Y de último le dice: mira, y pídele que te guarde de todo poneros, de toda, de lo peor, de lo malo, pero exponencialmente malo que vendría a ser lo poneros en el idioma griego. Entonces llegamos a la conclusión en base a esto que hay 16 cosas malas en la dimensión de poneros. Y dentro de ellas, pues ya las dijimos: el rema poneros, el oftalmos poneros, el pensamiento poneros, los tesoros poneros. Y hemos estado platicando todos esos durante todos estos programas que el Señor nos ha permitido trasladarle en el nombre de Jesús. Lo único que le estoy leyendo yo entonces a ustedes es el consejo del esposo, de su esposo Jesucristo. A usted, esposa, iglesia, el consejo es: pida, pero pida bien. Pida así como Otoniel le aconsejó a Axa que le pidiera a Caleb. Entonces el esposo en la actualidad le dice a la esposa que le pide al Padre: guárdanos de todo mal, guárdanos de todo poneros, de esas 16 clases. Entonces ahora quisiéramos, una vez dicho esto, yo le quiero conversar, recordar la temática que hemos venido desarrollando, el versículo áureo en donde hemos estado basándonos, apoyando lo que hemos dicho. Y aunque no es solamente un versículo, son multitud de versículos, ¿verdad? Pero aquí sale, si lo vemos en la pantalla, la última petición de la oración del Padre Nuestro. Y le puse el Nuevo Testamento en hebreo. Recuérdense que el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero algunos han descubierto pues algunos escritos en hebreo que no, algunas veces dijeron que eran el original y que de aquí se tradujo al griego. No lo logro asimilar yo así, pero la cosa es que aquí lo dice, ¿verdad? El Nuevo Testamento en hebreo. De esa idea que acabo de mencionar es donde sale, por ejemplo, la Biblia Peshitta, el Código Real y algunas otras. Pero volvamos al punto. Nuevo Testamento en hebreo. Ahí tiene el nombre, MH, Dut y Let Ya. Mateo 6:13. Y no nos dejes caer en tentación, esa es la tribulación, ¿verdad? Sino líbranos de todo. Esa palabra, ¿verdad? De todo mal. Da la impresión entonces de que hay mucho mal. No es líbranos del mal, sino que ese del mal absoluto está constituido por muchos males, de los cuales ya hemos conversado algunos. Porque tuya es la soberanía, el poder y la gloria de todos los siglos. Amén. Entonces, una de las cosas que el Señor dijo que deberíamos de suplicar era la generación maligna. Líbranos de todo mal. Líbranos de la generación maligna. ¿Dónde está eso? Mateo 12:39. Dice acá: pero respondiendo él, les dijo: una generación perversa, poneros, una generación maligna y adúltera demanda señal. Y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Bueno, aquí tenemos que conversar muchísimas cosas y hagámoslo brevemente. Mire, de aquí podemos nosotros entender por la palabra, por el Espíritu, qué es una generación mala. Está asociada aquí con una generación adúltera. Pero no me quiero desenfocar de hacia dónde
el Señor puso en mi corazón. Claro que aquí tendríamos que regresar después de que me haya enfocado en lo que le quiero decir. Quizá tendríamos que regresar a recoger un par de espigas o más espigas de donde brota este versículo. Cuando hablamos de generación, no estamos hablando de una línea de tiempo cronológica, ¿verdad? Digamos, la generación de mis abuelos, la generación de mis padres, mi generación, la generación de mis hijos y de mis nietos. Eso sería una línea de tiempo, pero no lo estamos hablando de esa forma. Por ejemplo, cuando el Señor escudriñó en el antiguo tiempo y vio a Noé, le dijo: solo a ti te he encontrado limpio, perfecto, en medio de esta generación. Se estaba refiriendo a toda la humanidad, y ahí habían diferentes, ahí habían abuelos, nietos, padres, bisnietos y todo. Entonces estaba hablando de un conglomerado total. Y a eso se refiere acá. Tenemos que hablar mucho de la generación. Usted sabe que los antropólogos y sociólogos, los que estudian al ser humano, nos quieren etiquetar y nos van segmentando en grupos. Y entonces se habla de la generación baby boomer y empieza a hablar diferentes generaciones. Ahora se habla de una generación de millennials, pero los millennials ya incluso hasta eso están pasando de moda, porque ya pusieron otras generaciones según estos estudiosos, o a saber quién se las inventa, en donde ya viene la generación X, la generación Z, la generación... O sea, siempre van añadiendo de acuerdo a algunos perfiles que ellos ponen sociológicos, ¿verdad? Ahora se dice que los que tienen el más control y son los que más existen son los millennials, y que por eso todo está dirigido hacia ellos, y que ellos son los que van a entregar al mundo, dicen algunos pensadores, que ellos son los que van a entregar al mundo a sistemas totalitaristas, porque nunca han vivido uno de esos. Pero no me quiero meter en eso. Yo no me quiero meter en que cuál generación es la mejor y que se pelean entre generaciones. ¿No se ha dado cuenta? Se pelean. Digamos, la generación que ya vivió bastante, muchas veces despreciada. Pero de la misma manera los jóvenes son despreciados, porque por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud. La verdadera iglesia y la importancia de una iglesia avivada, de esa respuesta que el Señor le da al profeta que había pedido: aviva tu obra en medio de los tiempos, dala a conocer. El avivamiento es jóvenes y ancianos juntamente. Así veíamos a Israel. Una desgracia que pasó en Israel en el tiempo de Jeremías, y está descrito en el libro de Lamentaciones, es que los jóvenes dejaron sus canciones y sus danzas, y los viejos dejaron de sentarse en las puertas. Eso es una de las lamentaciones que hace Jeremías en ese libro que se llama Lamentaciones. Entonces, todos tenemos una función. Somos un cuerpo. La humanidad es un cuerpo. Y todos tenemos una función. Es impresionante. No me voy a detener en esto que acabo de decir, aunque para mí es impresionante, porque el mismo cuerpo está matando al mismo cuerpo. Pero sigamos acá. Entonces ahora viene el Señor y es más específico. Dice: una generación perversa, una generación poneros y adulta, demanda señal. Lo primero que sale de aquí, definitivamente, es que la generación de la cual el Señor nos está diciendo que roguemos al Padre que nos guarde de esa generación poneros, es esa generación que quieren señales, y sobre el escrito está. Es esa generación incrédula, porque también le dice generación incrédula. Todas esas cosas que le dice el Señor a la generación se resume en la generación poneros. Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Generación adúltera. Todas esas cosas conforman la generación poneros. Pero en un ratito, eso lo vamos a platicar posteriormente, si el Señor así nos lo concede. Pero lo que vemos acá, que está tan a la vista, salta a la vista, es que hay un montón de gente pidiendo señales. Y la Biblia nos narra y nos dice
que nosotros debemos de pedirle al Padre que nos guarde de esa generación, que nosotros no seamos influenciados por esa generación, ni nos convirtamos en esa generación. Mire, ahora con la pandemia, pues no es que solo de eso hablemos, es que tenemos ya casi 80 días de estar batallando con esta cuestión, ¿verdad? Tenemos bastantes días. Bueno, nosotros, la iglesia está cerrada desde ¿qué? El 14 de marzo, me parece. Sí, el 14 de marzo fue el último culto presencial. Nosotros seguimos predicando y predicando y predicando. En ese tiempo hemos predicado, hemos tenido, ayer me informaban que algunos lo oyeron, más de 400 prédicas de esa fecha para acá. Y hemos atendido preguntas y respuestas más de 48 horas. O sea que no hemos dejado de trabajar. Nosotros no hemos dejado de trabajar para el Señor, para el reino. Pero el asunto es que en esta pandemia mucha gente empezó a pedir señales. Incluso algunos le decían a algunos ministros que son muy famosos, a ver si de veras sos famoso, pues, ¿por qué no te vas a meter a los hospitales a orar y a sanar a los enfermos? Ni siquiera dejan entrar a los hospitales, ¿verdad? Pero esa generación perversa decía eso para seguir polarizando y haciendo un disturbio de desunión en una población que lo que necesita es estar graníticamente unida para enfrentar el mal que llegó a toda la humanidad. Entonces esa generación demanda una señal. ¿De dónde proviene eso? Del diablo. Y el diablo se le llama también maligno. ¿Y por qué digo que del diablo? Porque cuando él se enfrentó en el monte de la tentación al Señor Jesucristo, tuvo 3 tentaciones. Él 3 tentaciones fue lo que le lanzó. La primera, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta era una especie de señal. Esta era una especie de... Entonces, cuando el Señor le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, pero le dijo, escrito está. Esto es bien importante porque las 3 respuestas que Jesús da están basadas en el escrito está. Y las 3 tentaciones que el enemigo hace están basadas en señales. Porque entonces cuando le dice escrito está, entonces dice, ok, entonces vamos al escrito está, pero te voy a pedir otra señal. Y se lo lleva al pináculo del templo y le dice, lánzate, porque escrito está, sus ángeles mandará para que su pie no tropiece con piedra. Y entonces el Señor le responde, otra vez, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el enemigo, por tercera vez, le habla y le dice, le enseña todos los reinos de la tierra, del mundo, tiempo pasado, presente y futuro. Ese no era un monte literal, era otro tipo de monte. Y le enseñó todo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor otra vez, escrito está, vete Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que vete. El Señor siempre contestó con el escrito está. Entonces tenemos que entender lo siguiente, lo que va a prevalecer en nuestra vida, si somos cristianos, nacidos de nuevo, que queremos ser perfeccionados por el Señor, por el Espíritu Santo, es el escrito está. No las señales, no las señales. Porque señales puede ser un brujo, señales puede ser un demonio, señales va a ser el anticristo. Es más, le va a dar Dios la oportunidad de que haga señales y se va a ir toda la tierra en pos de Él, porque toda la tierra va a querer las señales, se van a quedar deslumbrados. Dice que hizo una estatua y le da vida a la estatua y toda la gente va a ir en pos de Él por haber hecho una señal de esa categoría. Que llore lágrimas un ídolo, es una señal. Que incluso sanidades, pues pueden ser señales. Pero lo importante, lo que debe de anteceder a las señales es el escrito está. Entonces aquí el Señor está diciendo, la generación poneros, la generación malvada, la generación maligna, es adúltera también y tiene todas las demás cosas que dice de generación incrédula. Me pide una señal. ¿No le voy a dar señal? Solo una.
la del profeta Jonás. ¿Por qué solo esa? Porque ¿cuál era esa señal? Y él explica, porque así como Jonás estuvo 3 días con 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Entre paréntesis, no va a estar de viernes a domingo, porque la tradición, incluyendo la tradición evangélica, dicen que murió el viernes a las 3 de la tarde y el domingo resucitó, y por eso le dicen domingo de resurrección. Pero ahí no hay, el Señor no dijo eso. El Señor dijo 3 días y 3 noches, son 72 horas. Así que, pero tampoco me voy a meter en la explicación de eso. Solo le quiero decir que esa era la señal. ¿Y por qué esa señal? Porque esa señal se tiene que creer, no ver. ¿Quién vio eso? ¿Quién vio a Cristo resucitar? Al Cristo resucitado sí lo vieron, muchas personas lo han visto, pero la resurrección de Cristo nunca tuvo que haber habido fe. Entonces, ninguna señal será dada, sino la señal del profeta Jonás. Pero también el mismo Señor Jesús dijo, cuando yo regrese, ¿habrá fe en la tierra? Va a haber un ataque, entonces, en contra de la fe. Bueno, pues eso es parte de lo que se ve aquí, diría yo que se mira, tal vez no a simple vista, ¿verdad usted? Pero sí poniéndole un poquitito de atención al texto sagrado. Una generación perversa y adúltera demanda señal. O sea, las generaciones perversas y adúlteras, eso es lo que piden, señal. Y no les dan esa señal. Ahora, yo le quiero leer aquí otros versículos para ir metiendo la espada, el escalpelo, el bisturí un poco más profundo e ir averiguando qué es esa generación poneros. Y aquí es en donde le quiero leer el mismo versículo en 2 versiones distintas, y de aquí, con la ayuda del Señor, pues zarpamos, elevamos nuestro vuelo. Mateo 11:16. ¿A qué pues compararé esta generación? Otra vez la palabra generación, ¿verdad? ¿A qué voy a comparar esta generación? Que es una generación poneras. Es semejante a niños sentados en las plazas que dando voces a otros dicen. Ok, volvamos otra vez, platiquemos un poquitito. Cuando se sigue leyendo, lo que dicen unos a otros es, les tocamos arpa, flauta y no danzaron. Les tocamos endechas y no lamentaron. Y de ahí se pueden obtener algunas conclusiones, si solo nos quedáramos con esa interpretación que es muy valedera, que la generación maligna, la generación poneros, con nada está contenta. Con nada está contenta. Si llueve, ¿por qué llueve? Si hay sol, ¿por qué hay sol? Si la cosa tiene tal, ¿por qué eso así? Yo lo quiero de la otra manera. Y si es así, tampoco de esa manera. Es una generación que tiene una insatisfacción interna tan fuerte, tan poderosa en sus entrañas, que no puede deleitarse con las cosas lindas, preciosas y sencillas que nuestro buen Dios nos da. ¿Por qué hay viento? ¿Por qué no hay viento? ¿Por qué hay tal? Todo. Mientras que el que tiene fe se deleita en todo, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo he aprendido el secreto de estar contento cuando tengo mucho y cuando tengo poco. Entonces es un secreto aprender a estar contento cuando le está yendo bien ante los ojos de los demás o mal ante los ojos de los demás, pero él tiene un secreto, está contento. Bueno, eso también se mira, tal vez no a simple vista, pero repito, poniéndole un poco de atención e interés al texto. Por eso yo insisto que la Biblia es una delicia leerla, pero se convierte en una super delicia estudiarla. Por eso también me opongo a que la gente esté propagando, lea la Biblia en un año, lea la Biblia. Hermano, yo tengo quizá unos 50 años de estarla leyendo. Y sí, la leí completa como, antes de ser cristiano, como un reto para leerla completa.
pero la verdad es que yo por lo menos no puedo leerla porque me detengo en cada versículo y digo, wow, esto quiere decir tal cosa. Y cuando se me pasó el tiempo con un versículo. Bueno, esto nos ha pasado aquí mientras estamos conversando. Empezamos a hablar del retorno del amado y no hay modo que continuemos. Entonces, la Biblia es un regalo precioso de Dios para nosotros. Yo espero que usted lo considere de esa manera. Primero Dios que sí. Pues son las cartas del amado para la amada. Imagínese usted una enamorada que dice que está enamorada de su amado y él le manda cartas y no las lee. Ahí les echa perfume, les pone un moñito rosado y todo y nunca las abrió. Porque así hay algunos hermanos, no muchos, primero Dios, pero algunos pierden sus lentes en la Biblia y como al año, cuando al fin logran abrir otra vez buscando otra cosa, encuentran los lentes. Ay, aquí está mi lente, pero hace un año. Bueno, dejemos de molestarlos el que no lee la Biblia y sigamos. Entonces, este mismo versículo, yo lo puse en otra versión, pero le añadí algo que está en el original. La Biblia de las Américas es el mismo versículo, 11:16. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y que dan voces a los otros. La versión antigua sí también dice voces a los otros. Pero esa traducción, perdón, yo siempre admiro a los que traducen la Biblia y los bendigo en el nombre de Jesús, porque siempre nos dan diferentes perspectivas. Lo que no comprendo es que por qué pusieron a los otros. Cuando la palabra ahí era hetairos. Y yo por eso le puse en el final de ese versículo, aquí le puse la palabra 2083. Esa es la palabra que aparece en donde nos pusieron acá la palabra los otros. En el original aparece la palabra hetairos. Entonces ahora el Señor lo que está haciendo es comparando a esta generación con los hetairos, con la actitud de los hetairos. Y entonces aquí tenemos que conversar un poquitito, hermano. Si usted va y busca en cualquier diccionario secular acerca de los hetairos, se va a encontrar con otras palabras. Una de ellas es el hetairismo, que viene de hetairos. ¿Qué es el hetairismo? Se lo pongo ahí ¿qué es el hetairismo? El hetairismo era un culto en donde se ejercía la prostitución. Vaya, pues aquí sí ya nos metimos en un gran lío usted. El hetairismo era un culto en donde se ejercía la prostitución. Mire, las culturas que nos han antecedido, algunas eran más permisivas y no perseguían tanto a la prostitución, hasta que luego sí empezaron a convertirse en un problema la prostitución y entonces la empezaron a perseguir, pero al final de cuentas algunos estados lo que querían era simple y sencillamente que les tributaran, ¿verdad? Tenían un trabajo X y que les tributaran y las dejaban de molestar. Pero para comprender esto tenemos que remontarnos a la estatua de Nabucodonosor. ¿Por qué razón? Porque la estatua de Nabucodonosor, si usted se recuerda, estaba en la cabeza Babilonia, que era el oro, en el pecho estaba la plata, que era Medo Persia, en el vientre, que incluía los genitales, estaba Grecia, que era el bronce, era una mezcla. El bronce se obtiene de una mezcla. La plata y el oro no, el hierro tampoco.
pero el bronce sí se obtiene de una mezcla, se funde con el estaño y el cobre y se encuentra bronce, es una mezcla. Y estaba a nivel de los genitales y representaba a Grecia. Y esta costumbre, la palabra etairismo, es una palabra griega y proviene de la cultura griega. Y lo impresionante es que esta cultura, cuando nosotros uno lo investiga, y lo deberíamos de investigar porque nos conviene como cristianos, puesto que cuando el Señor vino a la tierra, el imperio romano era el que estaba gobernando, pero el imperio romano había conquistado el imperio griego con las armas, pero con la cultura el imperio griego había conquistado el imperio romano. Por eso todavía se hablaba griego. ¿Cómo hacer eso que los conquistan los romanos y de todo modo se sigue hablando griego? Culturalmente fueron conquistados. Entonces, cuando se escribe el Nuevo Testamento, se utilizan algunas palabras griegas que nos deberían de dar mayor perspectiva para aquellas cosas que el Señor dijo. ¿A qué compararé? ¿A qué compararé a esta generación? Son como los muchachos que se sientan en las plazas y le dicen a los otros etairos. O sea que ellos también son etairos y los otros también. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿A qué compararé a la generación maligna de la cual les estoy diciendo que oren para no ser parte de esa generación maligna, para que eso no contamine sus mentes? ¿A qué lo compararé? A la generación de etairos. Vaya, pues aquí nos metimos en el puro callejón. Yo voy a tratar de ir rápido. Estas palabras las he mencionado en algún momento con los hermanos de la iglesia que me ha tocado pastorear. Voy a añadirle algunas otras cuestiones acá, pero déjeme ponerle esto ahí en su pantalla para darme más o menos a entender. En la cultura griega, la prostitución no se veía con desprecio. El ejercicio de la misma, de la prostitución. Y la ejercían tanto hombres como mujeres, es decir, habían prostitutos y prostitutas. Entonces, esto lo adoptaron los romanos. ¿Por qué? Porque estos fueron conquistados por la cultura griega, aunque ellos conquistaron a los griegos por las armas. Entre los griegos existían varias clases de sexo servidores, por eso puse servidores y servidoras, entre paréntesis. Pero las más famosas eran los dos extremos. Una se llamaban pornai, les decían pornai. Y estas estaban dedicadas a la clase baja. Tenían muchos clientes y se dedicaban y únicamente ofrecían sexo. En el otro extremo estaban las etairas. Pero también habían etairos. Porque recuérdense que era una sociedad demasiado permisiva en donde había homosexualismo a granel, tanto con los griegos como con los romanos. Eso está reportado en los libros de historia. Estas etairas, quienes además de los favores sexuales, también ofrecían compañía, tertulia, es decir, plática, ¿verdad? Y en algún momento consejería. ¡Qué tremendo! Ahora, lo impresionante de esto, y aquí sigamos conversando y después volvemos a esto. Lo impresionante de esto es que los grandes, los famosos, digamos, Platón tenía una etaira, que era una su dama de compañía, una prostituta, porque se vendía. Ella no estaba ahí por amor al arte, sino que ella estaba por amor a la plata. Que Platón, como se llama Platón, debe haber tenido mucha plata, imagino yo, pero bueno, pero la cosa es que él le pagaba. Esta etaira, imagínese usted conversar con Platón. ¿Qué clase de mujer sería en cuanto a lo intelectual? Y así eran las etairas. Ellas se vendían, digamos, a militares, a gobernantes, a mercaderes, a filósofos, en la cultura griega, y eso se trasladó hasta los romanos. Pero no dejaban de ser prostitutas de alta jerarquía, si usted quiere,
como en ese tiempo sería una escort lady, ¿verdad? Que pues tal vez es de categoría y para empresarios o qué sé yo, gerentes o qué sé yo, pero al final de cuentas se vendía. Entonces ahora viene el Señor y dice, ¿a qué voy a comparar a esta generación? La voy a comparar a los hetairos. A eso la voy a comparar. Entonces, impresionantemente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparecen 4 hetairos, incluyendo el que ya vimos aquí en Mateo 11:16, que son estos muchachos, ¿verdad?, que con nada están contentos. Aparte de esos que acabamos de decir, hay 3, entonces en total 4. Y en el Antiguo Testamento, aunque fue escrito en hebreo, por la influencia griega, se escribió la Septuaginta. Y la Septuaginta se tradujo del hebreo al griego. Entonces, y luego se tradujo del griego al español. Entonces eso nos da una perspectiva extra, porque aparecen, en base a eso, aparecen hetairos en el Antiguo Testamento, clasificados de la manera como ya lo dije. Entonces, esto nos ayuda para ver cómo es la generación maligna, de la cual el esposo le está diciendo a la esposa, pídele al Padre que te libre de lo oponeros de lo maligno, que te libre de la generación maligna, que te libre del ojo, poneros, que te libre del rema, poneros, que te libre de todo lo que ya hemos ido predicando, de esto, poneros, ¿verdad? De las 16 cosas esas. Entonces miremos, para irle acercando más el zoom, y yo quiero apresurarme porque yo sí quisiera terminar esta parte y me quedan casi 10 minutos y no sé si voy a llegar, pero tengo que llegar porque tenemos que seguir avanzando en esta temática, porque todavía ni siquiera he logrado explicar el afaneros, el faíno ni la epifanía. Y nos hace falta hacerlo. Nos hemos ido deteniendo por todas estas cuestiones que creo tienen una superlativa importancia también. Entonces sigamos, pues. Mire, pues, los hetairos del Nuevo Testamento. Esa sería la generación hetaira, ¿verdad? Bueno, estos serían los primeros, pero ya medio lo expliqué. Entonces, si me quedo demasiado en ellos, no voy a seguir a los otros 3 versículos del Nuevo Testamento. Entonces, Mateo 20:13. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos, hetairo, amigo, tradujeron acá, y eso no lo deberían de haber hecho así, hombre. Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Entonces vamos rápido, pues, vamos rápido. Platiquemos así brevemente. La historia de esto, usted lo conoce, ha leído el contexto, pero si no, déjeme recordársela así rapidísimo. Aquí se habla de aquellos que fueron contratados. Varios grupos fueron contratados a diferente hora del día. El dueño de la fábrica, por decirlo así, salió en la mañanita y dijo, ¿quiénes quieren ir a trabajar a mi fábrica, a mi maquila, lo que sea? Dijeron, vénganse. ¿Cuánto nos vas a pagar? Un denario. Un denario. Ah, perfecto, un denario es el sueldo que está aprobado por un día de trabajo. Se fueron todos a la viña, maquila, fábrica de ese personaje. Se fueron a trabajar. Luego, él calculó que necesitaba más trabajadores y volvió a salir, pero ya habían pasado unas cuantas horas. Y entonces dijo, ¿quién quiere ir a trabajar? Y entonces, pero ya no les dijo lo mismo, les dijo, se les pagará lo que sea justo. Así les dijo, se les pagará lo que sea. Ya no les dijo un denario, se les va a pagar lo que sea justo. Entonces fueron con él y así salió, pero negoció. ¿Cuánto me vas a pagar? Lo que sea justo. ¿Cuánto vas a pagar? Un denario. Pero salió de último ya cuando estaba casi terminando la jornada laboral y encontró a unos señores ahí y dijo, hey, vayan a mi viña a trabajar. Fíjense usted que ni siquiera les dijo que les iba a pagar. A los otros les dijo que se les iba a pagar lo que era justo. A estos ni siquiera les dijo que les iba a pagar.
Y se fueron aquellos bien felices, ¿verdad? Llegaron a la fábrica, empezaron a ponerse los guantes, la mascarilla, lentes y todo. Cuando ya estaban uniformados, sonó el silbato de las 6 de la tarde y no hicieron nada. Entonces en las bocinas de la maquila se oyó: los que vinieron de último, atención, atención, todos los que vinieron de último, pasen a cobrar su pago. Pero si estos no hicieron nada, dijeron los que llegaron al principio, ¿eh? Se fueron y ni modo, la gente siempre metiéndose en lo que no le importa. Entonces se fueron a ver cerca de la caja cuánto les iban a pagar. Y ahí estaban. ¿Cuánto le dieron? ¿Cuánto le dieron? Y entonces, ¿cómo te llamas, fulano de tal? Aquí está, 1 denario. ¿Cuánto le dieron? 1 denario. Entonces yo ya me rayé. Pues eso no hizo nada. Este no hizo nada. En cambio, yo he estado trabajando todo esto. A mí me va a saber cuánto me van a dar. Por lo menos 8 denarios, porque yo trabajé 8 horas. Y así les pagaron a todos. Cuando llegó el que le había trabajado desde el principio, ¿cuánto es? 1 denario. Se puso furioso. ¿Cómo va a ser eso? Que no sé qué, que por aquí, que por allá. Y entonces le dijeron: no te hago ninguna injusticia, hetairo, prostituto. Aquí pusieron amigos, no deberían de haber puesto amigos los traductores, con todo respeto, porque yo no soy lingüista, pero entiendo que no deberían de haber puesto amigo. Deberían de haber puesto hetairo por lo menos, o por lo menos, vaya pues, hubieran puesto, no sé, camarada, compañero, no sé, pero amigo no era la palabra para poner, porque amigo es otra cosa. Hetairo deberían de haber puesto, porque si hubieran puesto prostituto, pero esto es un montón de gente que sirve en la viña del Señor, pero sirve alquilado, vende su don, se vende al mejor postor. Y aún, y por eso se restringe él mismo de predicar en su iglesia algunas cosas que no le va a gustar a los que más diezman. Pero entonces es un hetairo. Se vendió. Nosotros tenemos que ser siervos de Dios, no de los hombres, porque en el momento que nos convertimos en siervos de los hombres, estamos en peligro de caer en la generación maligna, hetaira. Como le dije que ya me queda poco tiempo, voy a seguir aquí porque yo quisiera llegar incluso al Antiguo Testamento, porque estos dos que hemos visto y los dos que me hacen falta, sí los hemos conversado con algunos hermanos dentro de la iglesia, pero los del Antiguo Testamento no. Así que vamos, en Mateo 22:12, y le dijo: hetairo, ¿cómo entraste aquí? Entonces aquí la palabra hetairo es aquel que se coló en la fiesta de las bodas del Cordero. ¿Cómo entraste aquí sin traje de boda? ¿Cómo fue que no te dejaste cubrir si en la entrada estaban regalando los trajes para que no vinieras con tu propia ropa, sino que con la que yo dije? ¿Por qué no aceptaste cobertura, hetairo? Porque el Señor y yo mayoría absoluta. No, hetairo, tenías que haber... te tenías que haber dejado cubrir, te tenías que haber dejado vestir, porque gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. La gente que no se quiere dejar vestir, aunque sean predicadores y sean trabajadores en el reino, son siervos hetairos, según este concepto. Yo voy a continuar. Este otro, Mateo 26:50, para por lo menos dedicarle un par de palabritas a los hetairos del Antiguo Testamento. Entonces, Mateo 26:50. Entonces Jesús le dijo: amigo, no deberían de haber puesto amigo, por favor, aquí no es esta la palabra. Haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos echaron mano a Jesús y le prendieron. Mire, tengo que decir algo antes de continuar hacia el Antiguo Testamento. Cuando uno no investiga los versículos bíblicos, termina diciendo cosas que sí son ciertas, pero que no tienen el sustento que uno pretendía darles.
que tal vez otros versículos serían los más adecuados. Yo he oído gente predicar diciendo, ¡qué misericordia la de Jesús! Amén. Eso es indiscutible, qué misericordia la de Jesús. ¿Qué calidad de Jesús? Sí, amén, estoy de acuerdo. Yo digo amén, grito, qué calidad más extraordinaria la de Jesús. Y entonces dice, le dijo amigo al traidor. Ahí sí ya no le digo amén. No le dijo amigo, le dijo prostituto. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces aquí cuando nosotros vemos la generación hetaira, es la generación maligna. Es una generación que por dinero entregan, traicionan. Ese es Judas. Cuando vemos Mateo capítulo 26, toda esta historia, vemos que es Judas que por 30 monedas de plata que le dieron los fariseos entregó al Señor. Y precisamente como el Señor le dijo, con un beso. O sea, se acercaba, era amigo. Ese es un hetairo. Guárdame de los hetairos, Señor, por favor. En primer lugar, no quiero nunca llegar a ser considerado un hetairo, pero tampoco quiero andar de manita sudada con ningún hetairo, aunque sé que me voy a encontrar un montón de hetairos en el servicio en el reino de Dios. Porque por eso es que hay algunos que ponen precio para ir a predicar. Voy a ir a predicar, ¿cuánto me va a pagar? Voy a ir a cantar, ¿cuánto me va a dar de ofrenda? Entonces son hetairos, sí están trabajando en el reino de los cielos, pero están alquilados. Qué duro este mensaje, hermano. Muy duro. Pero es de lo que tenemos. Esa es la última petición. Fíjese usted que le está diciendo el esposo, le está diciendo a la esposa que le pida al padre. Guárdame de los hetairos. Guárdame del todo mal. Guárdame de la generación poneros. Y dentro de ellas esta. Ok, ahora miremos, solo déjeme ver así rapidísimo, tal como le expliqué, pongámoslo aquí, los hetairos del Antiguo Testamento según la traducción Septuaginta, que fue la que le expliqué hace un ratito, ¿verdad? Todos sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Pero cuando los griegos agarraron el poder, ¿verdad? Según la cronología que nos da la estatua de Nabucodonosor, conquistaron al mundo con su cultura y entonces el griego posteriormente se hizo esta traducción en griego, pero ya estaba escrita en hebreo. Pero si nos da una perspectiva, miremos pues, Jueces capítulo 14 versículo 20, pero la mujer de Sansón fue dada al compañero que había sido su amigo íntimo. Se la dieron al hetairo. O sea, le dejaron a cuidar a la mujer, pues Sansón estaba en otro lío, ¿verdad? Que no lo voy a justificar. Pero le dejaron a cuidar a la novia. Y después él llegó a ser su mujer. Entonces, mire, platiquemos así brevemente, tengo solamente 2 minutos para finalizar, pero ¿cómo le parecería a usted? ¿Cómo le parecería? No, usted no, pero ¿cómo le parecería a usted si supiera de alguien que tuvo que irse a los Estados Unidos o a Rusia o a la China por algo urgente y ya se iba a casar? Ya tenía las invitaciones y todo, y cuando se fue le dijo a su íntimo amigo, mira vos, se ve en la campaña, te encargo ¿a qué a vos? Te la encargo que la cuides, fíjate que está muy nerviosa y ella no puede manejar así, porque ella sí sabe manejar, pero no puede, así está muy nerviosa, que la lleva y la traiga, así, yo te dejo mi carro, aquí está mi carro, mira, ahí te la encargo. Y para que termine de preparar todas las cosas para la boda y todo. El cuate se va, compra lo que tenía que comprar y cuando regresa, el otro está durmiendo con la que tenía que cuidar. ¿Cómo le parecería? Vos me dijiste que te la cuidara, aquí te la estoy cuidando muy bien. No, ese es un infeliz. Entonces ahora, como los hetairos son siervos,
Jesucristo se fue a recibir un reino y dejó a los amigos del novio a que cuidaran a la novia. ¿Cómo le parecería que nosotros nos empezáramos a enamorar a la novia? ¿Ah? Seríamos hetairos. ¿Cómo le parecería que estuviéramos tratando de atraerla solo hacia nosotros? Y eso sería enamorarse a la novia. Seríamos hetairos. Renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Nosotros vamos a ser como, en ese sentido, vamos a ser como Juan el Bautista, que cuando pasó Jesús enfrente dijo, ahí está el Cordero. Ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso la iglesia no debe estar conformada por estrellas rutilantes que son lo máximo. No, a nosotros nos mandó el Señor para equipar a los santos, para que entre todos hagamos la obra. Para eso nos mandó el Señor. Y por eso, mire, digamos, nosotros hemos tenido ahorita, le dije, más de 400 mensajes. Pero de todos esos mensajes yo no he predicado los 400. No, Señor, porque el punto central es, claro que tiene que haber una cobertura, tiene que haber una autoridad, pero el punto central son que somos muchos ministros. ¿Qué es eso que sube del desierto sahumado de mirra? Es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean. No, un valiente no es un valiente el que estaba a dar vueltas. No, 60 valientes la rodean. Todos ellos diestros con la espada y la espada sobre su muslo por los terrores de la noche. Entonces, la gente que no quiere la unidad ministerial corre el peligro de caer en el hetairismo. Aquí no se trata, yo tengo, solo yo soy la fuente. No, la fuente es el Espíritu Santo, Cristo y la palabra. Así lo dejó el Padre. Bueno, sigamos pues, porque ya se me terminó, el tiempo ya se fue, pero yo no me he ido todavía, así que le voy a leer, solo le voy a leer, ya, para decirle cuáles son los hetairos. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 3. Pero Amnón era un hijo de David, ¿verdad? Que era un príncipe. Tenía un amigo, un hetairo, tenía un su hetairo, fíjese usted, que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, eran familia. Y Jonadab era un hombre muy astuto, sutil, infeliz. Entonces, rápido, solo le digo cuál era el hetairo acá. Este Amnón se enamoró de Tamar, que era su hermana. Se lo contó a este Jonadab, ni se lo contó. Jonadab lo empezó a ver, te miro extraño. ¿Algo raro tenés? No tengo nada. No, decime, yo soy de tu hombre de confianza. Es que me enamoré de mi hermana, hombre. ¿De quién? De Tamar. Chula vos. Pero no puedo hacer nada. ¿Cómo que no? Violala. Después la desechas. No, hombre, no, eso es imposible. Mira, hacete el enfermo. Cuando tu papá te llegue a ver, porque el rey siempre llega a ver a los hijos que están enfermos, entonces le decís, papá, yo lo que quiero es que mi remedio me lo traiga mi hermanita. Y entonces cuando esté aquí, echas a toda la servidumbre y solito con ella. Y le haces violencia. El consejo de violar. Y hemos hablado, cuando hablamos de la violencia en el hogar, hablamos bastante sobre la base del aná, ¿verdad? Que sería violación sexual. Pero hay otro tipo de violaciones, que son las que aconsejan los hetairos. Hay violaciones al alma. Violaciones al alma. Dentro de ellas, la violación al alma es utilizar medios psicológicos para poder entrar en el alma de la gente. Eso lo hacen los hetairos. Por eso yo siempre me he opuesto, y lo seguiré haciendo, a los encuentros, a los beteles, a los penieles, los nombres que le quieran poner, porque es un sistema de aprendizaje programado que va en contra del alma para violarla. Eso lo hizo Jonadab. Bueno, y le voy a leer otro versículo. Con este me finalizo porque el tiempo de veras se acabó. Vamos a ver. Y mire cómo dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Observé toda la fatiga y el éxito de las empresas.
es pura rivalidad entre etairos. Esta es la Biblia Peregrino. Es pura rivalidad entre etairos. También esto es vanidad y caza de viento. Entonces, los etairos siempre andan viendo qué es lo que el otro está haciendo bien y hay una rivalidad. Siempre hay una rivalidad. Y entonces predican por rivalidad, como dijo el apóstol Pablo. Unos predican por envidia, otros por rivalidad y otros por hacerme mal en mis prisiones. Entonces, esa es esa rivalidad. Etairos. Los etairos siempre, y eso le va a servir a usted para reconocer, los etairos siempre van a estar en competencia con otros. En vez de predicar el evangelio, yo predico mejor, soy el mejor predicador, yo soy aquí. Ese es un etairo. Que Dios nos guarde. Y por último, este es un versículo tremendo que yo le soy sincero que nunca lo había entendido. Cuéntame, amor de mi vida, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde a la hora de la siesta los haces reposar? ¿Por qué he de andar vagando entre los rebaños de tus etairos? Híjole, entonces déjeme contarle, ya aquí finalizo esta. Mire, ¿sabe por qué no lo había entendido yo? Porque decía, ¿por qué ella dice que está vagando? Porque las demás versiones dice, entre los rebaños de tus amigos. ¿Por qué va a estar vagando? Y en el siguiente versículo le dice el amado, si tú no lo sabes, sos la más hermosa de todas las mujeres. Ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. No de los etairos, de los pastores. Entonces el amado la manda con los pastores. Pero ella dice que había estado, se sentía como al perdérsele el amado, se puso como vagabunda en los rebaños de los etairos. Entonces hay etairos que no están cuidando bien de la novia y las andan y los llaman vagabundos, son vagabundos. El rebaño entero es vagabundo. Tú tienes que buscar un pastor. Tú no puedes estar bajo la sombra de un etairo, tú tienes que buscar un pastor que pastoree tu alma. ¿Y cómo se pastorea el alma? Porque la gente cree que pastorear el alma de alguien es estar ahí en contacto siempre. ¿Y cómo amaneció? ¿Y cómo le va? Y hasta dejarlo empachamado cuando se va a dormir. No, así no es la cosa. El pastor tiene un arma que la Biblia la dice. Dice, bueno, tiene muchas, pero para pastorear dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces la voz, la prédica, la orden es el arma del pastor. Si tu pastor no te predica, tenemos un problema. Si no tiene la voz del amado, tenemos un problema. Creo que pueden haber muchos etairos, pero ese es un tema, híjole, inmenso, intenso. Pídele al Señor. Eso es lo que aconseja el esposo, Jesucristo, a la esposa, la novia, que le pida al Padre, guárdame de todo mal, líbrame de todo mal, líbrame de la generación maligna, líbrame de la generación etaira. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque cada día más estamos aprendiendo a orar, cómo hacerlo, qué pedir, dónde hacerlo. En el nombre de Jesús, auxílianos, Señor, para ser guiados por tu Santo Espíritu y tu palabra, para saber exactamente qué es lo que debemos de pedir, en qué momento también orar, Señor, a voz en cuello, y en qué momento hacerlo en la recámara de nuestra alma, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a tus hijos, aquellos, Señor, que han abierto su corazón para ti, hazlos nacer de nuevo. Aquellos que se habían alejado y quieren regresar a la casa del Padre como el Hijo pródigo, permite que nuestros brazos estén abiertos para poderlos recibir. Bendice a todos nosotros y ayúdanos a prepararnos para el pronto encuentro contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga y nos seguiremos platicando luego. Bendiciones.
Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.